Vamos a continuar, como hemos estado estudiando, la carta a los Hebreos. Vamos a continuar con el estudio bíblico, la carta de los Hebreos, y les voy a invitar a que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Amén. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Vamos a estar estudiando estos tres versículos bíblicos. eh, Quizás son un poco profundos a la hora de estudiarlos. Hay que estudiar mucho, lo admito, hay que investigar mucho sobre estos versículos porque decía un comentarista, más el versículo 3 decía que este versículo, hermano, de Satanás que conoce la Biblia, puede traer equivocación, puede traer confusión al pueblo del Señor. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco y vamos a ir desglosando poco a poco, versículo por versículo. Y como hemos estudiado, hemos estado estudiando, ¿no? El sacerdocio de Jesucristo en la carta de los Hebreos, pero hemos visto que desde el capítulo anterior, el autor de la carta de los Hebreos eh, hace como que para, ¿no? Como que para de enseñarles acerca del sacerdocio de Jesucristo. Hace como una pausa acerca de la enseñanza del sacerdocio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo predicaba el pastor anteriormente, estaba viendo que la audiencia, que los hebreos estaban como niños, ¿no? Todavía no estaban preparados, todavía no estaban ellos como capacitados para esa enseñanza profunda acerca del sacerdocio de Jesucristo. Y es tanto así que él los llama están todavía como unos niños, están todavía que están tomando leche, comiendo o no se están alimentando sólidamente. Entonces, el autor de Hebreo había hecho esa pausa, ¿no? Sobre el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué la iglesia, por qué los hebreos estaban en un estancamiento espiritual? Y hoy vamos a ver eso. Yo le he puesto como tema una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura no avanza. Una iglesia inmadura que, que, que no está todavía capacitada para entender o ir más profundo. Y dice, por tanto, dice el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y vemos otra vez que aquí, como lo habíamos estudiado anteriormente, el autor vuelve a escribir esta palabra y que dice, por tanto, dice. Entonces, esto quiere decir que el autor a las cartas de los hebreos le está diciendo, le está dando una advertencia y le está diciendo, ya es tiempo de avanzar. Cuando le dice, por tanto, ya es tiempo de avanzar, ya es tiempo de que como iglesia dejemos la inmadurez espiritual, ya es tiempo de que seamos inmaduros. ¿Por qué? Porque una iglesia, cuando es inmaduro,
no avanza. Una iglesia, cuando es inmadura, no podemos ir a las profundidades, a lo más profundo del conocimiento de Cristo. Entonces, los hebreos en este tiempo estaba siendo una iglesia inmadura, estaba siendo una iglesia que se había quedado estancada espiritualmente, como nosotros hoy en día. Dentro de la iglesia también podemos quedarnos estancados espiritualmente, no podemos avanzar o no queremos avanzar nosotros. Nos quedamos estancados espiritualmente. Y eso es lo que estaba pasando a los hebreos. Por eso es que dice, yo no puedo hablarle del sacerdocio de Jesucristo cuando ustedes todavía son unos niños espirituales. No puedo ir más profundo, hablarles de una doctrina más profunda cuando ustedes se han quedado con las doctrinas básicas. Y vamos a ir viendo más adelante estas doctrinas básicas que nosotros como cristianos, como creyentes, es algo que debemos manejar y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero eso pasaba con los hebreos, una iglesia inmadura, una iglesia que no avanzaba, y una iglesia que no avanza es una iglesia que no tiene una fe, que su fe no es firme. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Que había un peligro que ellos abandonaran la palabra que habían aprendido. Había un peligro de que ellos se alejaran. ¿Por qué? Porque en este tiempo venía la persecución también hacia ellos. Acuérdense que ellos habían salido quizás de los hebreos del judaísmo y venía persecución para ellos. Ellos sabían la doctrina básica, pero no era suficiente. Es por eso que hay esa exhortación de parte del escritor de los hebreos, que no es suficiente con lo que ellos sabían, que no es suficiente con la doctrina que ellos manejaban, que tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque si se venía una persecución tenían cómo defender su fe. Y eso es lo que hoy en día nosotros también tenemos que tener claro. El día que venga otra persona a hablar o querer discutir acerca de nuestra fe, nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos defender nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos defender lo que Cristo ha hecho en nosotros si nosotros no conocemos la palabra del Señor? Si nos hemos quedado con lo básico, si no queremos aprender, si no queremos estudiar, si no queremos avanzar. Entonces, eso pasaba con los hebreos. Estaban estancados espiritualmente y había ese peligro de que volvieran atrás por su inmadurez espiritual, por ese estancamiento que había en ellos. Y había esa necesidad de parte del escritor para prepararlos, ¿no? Prepararlos para que salieran de esa doctrina básica, prepararlos para que se acercaran más al crecimiento y al conocimiento pleno de Jesucristo, lo mismo que hoy en día nosotros necesitamos, conocer más a Cristo, acercarnos más al Señor, dejar ya los viejos rudimientos, dejar las doctrinas básicas que la vamos a estar viendo una por una, que es la que nosotros conocemos, la que nosotros cuando venimos y aceptamos a Cristo son las doctrinas básicas que nos enseñan. Bueno, eso creo que en la mayoría de las iglesias nos enseñan esas doctrinas. Pero si no las han enseñado, si no las hemos escuchado, las vamos a ir viendo poco a poco. Y le dice el escritor de Hebreo, vamos adelante. Primero le dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de Cristo, de la doctrina de Cristo, vamos adelante, le dice. Entonces, cuando él le dice, vamos adelante, es que es necesario accionar. O sea, es necesario que nosotros dejemos la inmadurez. No vale que solo los pastores aquí cuando se suben a predicar nos exhorten y les dicen, vamos muchachos, hay que estudiar, hay que salir adelante, hay que avanzar. No es necesario solo escuchar, porque ¿qué pasaba la exhortación a ellos mismos, a los hebreos? Eran tardos para oír. Eran oidores nada más. No les gustaba avanzar, escuchaban porque tenían el conocimiento básico de la doctrina, pero estaban estancados, no querían avanzar. Entonces era necesario que accionara, era
necesario que ellos siguieran aprendiendo. Era necesario que ellos tuvieran ese conocimiento acerca de Cristo a través de la palabra. Y nosotros como cristianos también debemos dejarnos impulsar por el Señor. Debemos dejarnos impulsar por Dios. Pero cuando nosotros somos tardos, como lo eran los hebreos, tardos para oír, no podemos ir más profundo. No podemos conocer más a la persona de Jesucristo. No podemos conocer más acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque somos tardos para escuchar, nos estancamos espiritualmente. Y le dice, avancemos, vamos adelante a la perfección. Y cuando habla de perfección, la palabra perfección significa pleno, significa completo, significa perfecto. Entonces, el ser perfecto es también aplicado también a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo podemos ver en Efesios, si me acompañan, Efesios 4:13. Y dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser perfeccionados cada día por el Señor. Su palabra lo dice en Filipenses 1:9, aquel que empezó la obra en nosotros nos irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, el deseo del autor de la carta de los Hebreos que ellos llegaran a la plenitud de Cristo, llegaran a llegar a la estatura del varón perfecto. Y ese es nuestro deseo y eso es lo que nosotros deberíamos anhelar cada día como iglesia. Llegar a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros como iglesia debíamos de anhelar cada día, conocer más del Señor, aprender más de Cristo, conocer más de su palabra, no quedarnos estancados, no quedarnos ahí solo sentados. Hay que avanzar, le dice el escritor, vamos adelante, no se queden ahí estancados. Todos los que estamos aquí tenemos dones, tenemos talento que Dios nos ha regalado. Todos los que estamos aquí, Dios ha puesto algo en nosotros. Y muchas veces no accionamos, muchas veces escondemos lo que Dios nos ha dado, muchas veces dejamos a un lado, estamos cómodos, como estaban los hebreos, estaban cómodos. Sentado aquí, no tengo ninguna responsabilidad, que hagan los otros. Pero el Señor nos va a pedir cuenta, nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Entonces eso pasaba, somos una iglesia todavía inmadura, somos inmaduros. Y esa es la exhortación, tenemos que ser maduros, tenemos que ser íntegros, tenemos que también desarrollarnos para crecer. Eso lo hacemos nosotros, nos desarrollamos en nuestros trabajos. Aquí venimos y muchos de nosotros no sabíamos nada. ¿Y qué hicimos? Comenzar a aprender, comenzar a estudiar. ¿Para qué? Para obtener un buen trabajo, un mejor oficio, mejores ingresos. Pero ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Nos estamos esforzando para crecer, nos estamos esforzando para conocer más a Cristo, nos estamos esforzando más para llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Somos inmaduros todavía, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos ir a la perfección, necesitamos acercarnos más a la persona de Jesucristo. Y esa es la exhortación del escritor de los hebreos también, no solo a los hebreos, sino también a nosotros hoy en día. ¿Qué pasó con ellos? Endurecieron su corazón. No escucharon la voz de Dios a través de su palabra. Y si seguimos nosotros siendo una iglesia inmadura, si seguimos nosotros eh,
siendo tardos para oír, llegaremos a ser quizás como ellos. Endurecieron su corazón, corren el riesgo de ser engañados por cualquier doctrina que se levante, tantas doctrinas falsas que hay hoy en día. Corremos el riesgo al no conocer la palabra del Señor, al quedarnos en lo básico, al quedarnos solo con el conocimiento de las doctrinas esenciales del cristianismo, corremos el riesgo de ser engañados. ¿Cuántos falsos no se han levantado hoy en día? ¿Cuántas doctrinas de demonios no se han levantado? La palabra lo dice, doctrinas de demonios se han levantado hoy en día, doctrinas falsas. ¿Cómo nosotros sabemos si esa doctrina que nos están impartiendo está en la palabra o va de acuerdo con la palabra? ¿Cómo lo sabemos si no estamos preparados? ¿Cómo lo sabemos si no nos gusta estudiar? ¿Cómo lo sabemos si estamos siendo inmaduros? Vamos a correr el riesgo de ser engañados si no conocemos la palabra del Señor. Estamos propensos a dejarlo todo como los hebreos. Estaban propensos a volver al judaísmo, a volver a sus viejas raíces. Estamos propensos nosotros también que nos engañen. Estamos propensos igual de retroceder, de no avanzar y ir a practicar lo que antes practicábamos por no conocer la palabra del Señor. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En el Antiguo Testamento habían estos 6 hechos que también prefiguran a Cristo en los símbolos y en las ceremonias. Estaba, número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Estaba la fe en Dios. Estaba la doctrina del bautismo. Estaba la doctrina de la imposición de manos. Estaba la resurrección y estaba el juicio eterno. Entonces, estas obras de la ley eran la ley de Moisés. Ellos trataban de cumplirla. Ellos trataban de cumplir esta ley, pero ¿qué pasaba? La quebrantaba. ¿Y qué pasaba? Y luego se arrepentían, quebrantaban la ley y se arrepentían. Entonces, esta forma de arrepentimiento en el Antiguo Testamento, eh, para el judío, era una forma de arrepentimiento nada más superficial. ¿Por qué? Porque en su hombre interior todavía ellos estaban muertos. Y eso lo dice, se lo recalca el mismo Jesús a los fariseos. En Mateo 23, del 25 al 28, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas, le dice, y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, esa clase de arrepentimiento que se practicaba en el Antiguo Testamento, que practicaba el pueblo de Israel, era un arrepentimiento en sí falso, y ese arrepentimiento no traía una salvación. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaban la ley, se arrepentían, quebrantaban la ley, y ellos sabían que no podían hacer nada. Ellos conocían que no podían hacer nada para agradar a Dios. O sea, no podían agradar a Dios con ninguna obra, solo el arrepentimiento, ese arrepentimiento que ha desechado, incluso toda esta humanidad ha desechado ese arrepentimiento, que es el arrepentimiento cuando nosotros venimos a Cristo para encontrar esa gracia en Cristo Jesús. Pero ellos ya lo sabían, los hebreos ya conocían esta doctrina, ellos ya conocían que la redención venía
estaba en Cristo y que debían, lo que necesitaban ellos era llegarse al sacerdocio de Jesucristo. Eso es lo que necesitaba. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está dando un repaso de lo que ellos ya conocían. Ellos ya conocían esta doctrina. No era necesario que se la volviera a explicar, pero como estaban tardos para oír, estaban estancados espiritualmente, estaban como niños, les vuelve a recordar la doctrina y la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe en Dios? Fe en Dios, confianza y la seguridad en Él, ¿no? Texto bíblico. ¿Qué dice? Entonces la fe en Dios es esa confianza y es esa seguridad en Él. Y arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es huir, darle la espada, la espalda al pecado, huir del pecado, es huir de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, estas enseñanzas fundamentales como cristianos, o sea, estas doctrinas son básicas, ¿no? Pero todo esto apunta a Cristo, todo esto apuntaba al sacerdocio de Jesucristo, pero no debían quedarse ahí estancados. Esa es la exhortación, no se queden ahí estancados. Ustedes conocen esta doctrina básica y ustedes también la conocen, la conocemos, pero debían avanzar. Y de la doctrina del bautismo, ¿qué conocemos de la doctrina del bautismo? Entonces, pero aquí esta palabra que dice bautismo no significa el bautismo que nosotros practicamos hoy en día. Aquí no se refiere al bautismo como cristiano. Entonces, la palabra aquí usada para bautismo es baptisma. Aquí es baptismo. Entonces, es un lavamiento, es un ritual que ellos practicaban en el Antiguo Testamento. Era el lavado y era la purificación y era algo común en el judaísmo. Pero ellos ya habían sido bautizados o no habían sido bautizados si eran creyentes. Ellos ya conocían, ya eran bautizados en Cristo. Ellos no habían sido bautizados en la purificación del Antiguo Testamento, ellos ya habían conocido a Cristo. Entonces no era necesario volver a darles estas enseñanzas. No era necesario explicarles otra vez la doctrina del bautismo, porque ellos ya eran creyentes. Es como ustedes, nosotros, la mayoría de los que estamos bautizados han recibido clase acerca del bautismo, conocen la doctrina del bautismo, porque se han bautizado o se han bautizado sin el conocimiento. Todos hemos pasado por ahí, nos han enseñado, todos conocemos la doctrina del bautismo, pero lo que el autor quiere es que no nos quedemos con eso. Necesitamos avanzar. Los hebreos estaban a punto de desviarse y volver a ese viejo sistema de justificación que ya estaba caducado, ese viejo sistema de rituales. Estaban a punto de volver a ese sistema de purificación. Pero ellos no sabían que todo ese sistema del Antiguo Testamento, todo ese simbolismo del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, apunta al sacerdocio de Jesucristo. Entonces, el bautismo en nosotros es un símbolo de limpieza espiritual, ¿no? Que nos identifica con Cristo nosotros. Nos identifica con Cristo ¿en qué? ¿En qué nos identifica el bautismo?
en su muerte, su sepultura y en su resurrección. Morimos al viejo hombre, Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Entonces nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo, ¿por qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, después de la fe, después de que nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacían en el Nuevo Testamento después de que aceptaban a Jesús? En el libro de los Hechos. Eran bautizados y luego ya pertenecían, ¿no? A la iglesia local. Hechos 2, 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nosotros aceptamos a Cristo, somos bautizados y luego ya compartimos con los santos, como dice aquí, ¿no? En el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión los unos con otros. Venimos a pertenecer a una iglesia. Entonces, ellos ya no necesitaban ser bautizados, seguramente ya estaban bautizados, no era necesario que se les volviera a enseñar esto, al igual que nosotros, pero muchas veces se nos olvida. Entonces estamos siendo como ellos, estamos estancados espiritualmente. Se nos olvidan las doctrinas básicas. Esto nosotros lo deberíamos de manejar, porque si vienen y nos preguntan, ¿y tú por qué te bautizaste? ¿Para qué? ¿Por qué? Y si no sabemos contestar, estamos como ellos. No puedo enseñarles acerca del sacerdocio de Jesucristo si todavía tengo que volver a repasar la doctrina básica. No puedo ir más profundo con ustedes porque son niños todavía, así como nosotros, somos niños todavía en muchas áreas. Somos inmaduros todavía. Por eso cuando vienen mensajes doctrinales profundos, nos da sueño, nos da pereza, no entendemos nada de lo que está hablando aquí el predicador, porque no conocemos todavía, estamos inmaduros en la fe. Pero Él los motiva, vamos, avancemos. Esto no es para regañarlos, avancemos. No se queden ahí estancados. Avancemos a lo perfecto. Avancemos para conocer más a Cristo. Y eso también nos debería de nosotros mover y decir, no, no, no quiero quedarme solo con este conocimiento. Quiero conocer más al Señor, quiero conocer más de Cristo, quiero conocer más doctrina. No para vanagloriarnos ni creernos que sabemos más que los demás, no. Es por nuestro crecimiento espiritual. Es para que no nos quedemos estancados espiritualmente. Es para que nosotros también podamos ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a los de afuera si ni nosotros mismos conocemos a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ir a evangelizar si ni siquiera sabemos palabras, sabemos doctrinas, sabemos cómo hablarle a la gente? Porque estamos
con los viejos rudimentos, estamos eh, volviendo a ser enseñados como estaban los hebreos. Y había otra doctrina que era de la imposición de manos y de la imposición de manos. Y esto para los judíos tenía un significado especial. ¿Por qué? Porque el día de la expiación, el sacerdote ponía sus manos sobre el animal, ¿no? ¿Y qué hacía? Le transmitía culpa, sus pecados, los pecados del pueblo, para sacrificar al animal. Imponía las manos sobre el animal. Pero también Moisés consagró a Josué también imponiéndole las manos. Jacob también bendijo a Efraín y a Manasés imponiendo las manos. Ese era un ritual en la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Eso lo pueden ver en Génesis 48:14. Pero para nosotros, los cristianos, hoy en día, cristianos nuevos testamentarios, la imposición de manos también se utiliza para impartir bendición, como una señal también se usa también como una señal para apartar a una persona al ministerio. Y lo podemos ver en primera de Timoteo 4:14. Y le dice también Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Que
va a haber un juicio. Entonces ellos lo conocían también, ya conocían y no necesitaban aprenderlo, al igual que nosotros. Ustedes conocen que va a haber un juicio. Lo que ellos necesitaban era acercarse al sacerdocio de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hoy en día nosotros, avanzar, conocer más del Señor. Todo esto es importante nosotros conocerlo. Estas doctrinas son doctrinas básicas, pero esto no es para que nosotros nos quedemos estancados. Sí, sabemos del arrepentimiento, sabemos del bautismo, sabemos que va a haber un juicio, pero no es para que nosotros nos quedemos estancados, no es para que nosotros dejemos de estudiar, no es para que nosotros dejemos de ir a las escrituras, no es para que nosotros nos volvamos tardos para escuchar la palabra, como lo hicieron los hebreos. Esto nos debería de servir a nosotros para avanzar, esto nos debería servir a nosotros para seguir estudiando, para seguir conociendo a Jesucristo. Y es leche y miel. Él los había sacado de la esclavitud, pero ¿qué no permitió que ellos avanzaran a esa tierra prometida? La desobediencia y el endurecer su corazón. Eso evitó que no entrara a la tierra prometida. Entonces no es que Dios no quiera que nosotros crezcamos espiritualmente, pero estamos como los hebreos, nos hemos hecho tardos para oír y Dios tenemos que tener bien claro que ese pecado de desobediencia y endurecer su corazón lo pagaron. La Biblia lo dice que la paga del pecado es muerte. No vieron la tierra prometida. No cayeron muertos todos en el desierto, la mayoría, por endurecer su corazón, por no oír la palabra del Señor. Y en los capítulos anteriores que hemos visto, el Espíritu Santo hablando, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón, como lo que hicieron los israelitas en el desierto. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios no quiere vernos estancados espiritualmente. Dios quiere que su iglesia madure. Dios quiere que su iglesia crezca. Ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de Cristo.
a un varón perfecto. Ese es su deseo. Y sé que muchos de nosotros conocemos esta doctrina básica, el arrepentimiento, conocemos acerca de la fe, conocemos acerca del bautismo, conocemos acerca de la resurrección y conocemos acerca del juicio. Pero muchos de los que conocemos esto, muchos de los que conocemos esta doctrina básica, ¿qué estamos haciendo? ¿Tenemos algún ministerio? ¿Estamos enseñando? ¿Seguimos estudiando? ¿Hemos olvidado la palabra del Señor? ¿No nos gusta leer? ¿No estamos listos para enseñar todavía? ¿No estamos haciendo discípulos? Y es un mandato del Señor. Mateo 28. Hacer discípulos, bautizarlos. Lo hemos hecho. O sea, es tiempo de que nosotros como iglesia, no, es que eso es solo para los pastores. Ahí no dice que solo para los pastores. Ahí no dice que solo el pastor es el que se debe quebrar la cabeza todos los días para venir a enseñar. Es una necesidad que nosotros tenemos como cristianos y es una advertencia a los hebreos. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si nosotros no conocemos más del Señor, si no nos gusta aprender doctrina, no nos gusta ir más profundo, avanzar más, corremos el riesgo, como los hebreos, de volver a sus viejas costumbres. O sea, ya es tiempo, en otras palabras le dice, ya es tiempo de que dejen de ser niños. Ya es tiempo de que como iglesia maduremos, ya es tiempo de que como iglesia crezcamos. Ya es tiempo de estar comiendo, bebiendo solo lechita. Esto es lo básico, todo. No es que está despreciando esta doctrina, en ningún momento la está despreciando. Lo que está diciendo es que debemos avanzar. Hay que avanzar, por lo tanto, le dice, avancemos, crezcamos, pero crecer en Cristo o estancarnos espiritualmente. Tenemos dos opciones. O crecemos en Cristo o nos estancamos espiritualmente. Efesios 4:15. Ya voy terminando. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O crecemos como iglesia, o maduramos como iglesia, dejamos de ser niños espirituales, o crecemos, o vamos hacia adelante, o avanzamos a lo perfecto, al conocimiento de Jesucristo. Esto era básico. ¿Cómo somos nosotros salvos? Nosotros somos salvos. Nos arrepentimos y la fe, arrepentimiento y fe. Después de que nosotros tenemos la seguridad de que somos salvos, ¿qué paso damos? Bautismo. Después de muertos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la promesa de Dios para con nosotros? La resurrección. Y después de la resurrección de los justos y pecadores, ¿qué viene? Juicio. Esa doctrina la deberíamos de conocer.
Entonces, solo llegaremos a la madurez y el crecimiento espiritual a través del gran sumo sacerdote e intercesor perfecto, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Padre,